Todo empieza por la mirada. Así. Todo empieza por el foco de atención. Cuando nosotros nacemos con una mirada. Y no estoy hablando solo de la vista. Es la manera en la que nosotros experimentamos el mundo. El bebé empieza a ver el mundo, estoy hablando incluso de un sentido metafórico, a experimentar el mundo, sería una mejor palabra, a partir de generar una energía psíquica, es decir, empieza a ver el mundo de manera curiosa desde una tendencia a voltear a ver algunas circunstancias de su vida. Es decir, que si el bebé o la bebé empieza a sentir que hay una madre, no lo sé, eso es un misterio, cómo el bebé elige una mirada y esta mirada lo lleva a sentir, por ejemplo, esa mirada de su propia madre. Y cuando se conecta con la mirada, hay una energía psíquica que lo lleva ahí. Esa mirada logra una conexión y cuando logra esa conexión, por ende se empieza a generar un modelo mental. ¿Qué significa ese modelo mental? Ese bebé empezó a ver a su madre y experimentó algo lindo, un cariño. Y ese modelo mental empieza a decirle, el mundo te quiere. Pero si ese bebé, por circunstancias que no sabemos, porque a veces no es que la madre no lo quiera o lo rechace, eligió y experimentó esa energía psíquica como un rechazo, o a veces sí es literal, se empieza a generar un modelo mental en donde ves el mundo desde el rechazo. ¿Qué ocurre ahí? Ese modelo mental, esa energía psíquica, empieza a decirte cómo filtrar el mundo. Y ese filtrar el mundo te empieza a ser selectivo. Esto tiene que ver con lo que viste, esto no tiene que ver con lo que viste, y viene desde que eras un bebé. Así empezó. Así empezamos a experimentar el mundo, a que nos impactara el mundo. Y cuando nos impacta el mundo así, empezamos a voltear a ver las experiencias de la vida. Cuando empezamos a ver las experiencias de la vida, luego, ¿qué sucede? Esa mirada se empieza a colocar a partir de el rechazo y a partir de la aceptación. Cuando vemos rechazo y aceptación todavía siendo bebés, empezamos a mover nuestra mirada del mundo. Fíjense cómo empiezan los hábitos, desde una mirada, desde un experimentar la experiencia. Cuando se genera ese modelo mental, esa energía psíquica, el bebé o la bebé empieza a observar cosas que otros no van a observar. Entonces, me gusta luego traer mis vasos para darles ejemplos. Hay un bebé que elige ver esta calavera, pero hay un bebé que elige ver esta flor. Y hay un bebé que por ciertas circunstancias eligió ver esta hoja. Y hay otro bebé que eligió no ver nada de esto, sino el asa de la taza. Y otro bebé decidió ver el fondo. ¿Qué ocurre? Cada una de las miradas significa una herida. Por un impacto que le provocó esa existencia, empieza a decir o a sentir que hay un rechazo. Esa es una de las heridas. Y una vez que tengo la mirada, una vez que tengo una energía psíquica, una vez que tengo un modelo mental, empiezo a voltear y a ver y a darme cuenta que por el impacto de la realidad, esa mirada empezó a ver que había rechazo. Es una herida de la infancia. Por algo, esa mirada me llevó a darme cuenta, por ejemplo, que yo no me sentía valorada. Me sentía rechazada. Empiezo a darme cuenta que la realidad es una mentira. Y a partir de eso, mi mirada se empieza a gestionar a partir del rechazo. Pero también, si yo elegí ver otro punto de la vida, supongamos que esta es la vida y la experiencia, estoy viendo una hojita o lo que sea, me impacta mi mirada y decidí que eso era abandono. Y a veces es literal, hay un abandono, pero a veces no. Es un bebé que sintió que los padres, porque se iban a trabajar y lo dejaban con un cuidador, fue abandonado. Y entonces empieza a buscar aprobación constante, atención de los demás y se convierte en este adulto que le genera un miedo muy fuerte el hecho de que alguien se vaya. O no, lo estoy diciendo así muy rápido, resulta que esa mirada le generó humillación,
¿Por qué? Porque en algún momento sintió críticas, bullying, sentimientos de vergüenza y desarrolla una personalidad sumisa, una actitud defensiva, agresiva, ¿no? Esto es más profundo, ahí están los programas. O esa mirada, ese modelo psíquico llevó a que la vida lo impactara y sintió traición. Y en esa traición empieza a generar dificultades para confiar, establecer, por ejemplo, relaciones de cuidado, teme no ser lastimado. Y otra herida que también es parte de esto, la injusticia. Ese modelo mental lo llevó a sentir, pero claro, vinculado con la experiencia, que está siendo tratado de manera injusta. No se vale que a los otros le den y que a ti no. Y entonces empieza a tener relaciones en donde siente que no son equitativas. Busca algo saludable, pero luego empieza a victimizarse. Fíjense, si ya tenemos un modelo, una mirada que generó una tensión psíquica, un foco de atención, luego eso genera un filtro, que es un modelo mental. Eso me va impactando y entonces me genera heridas.